Y hoy está con nosotros Miguel Santiago. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Córdoba TV, Miguel. Pues gracias a ti y a vosotros por un placer invitarme una vez más. Y además de un tema muy recurrente, un tema que además vuelve a ser noticia. Hemos hablado de ello durante nuestro ratito de tertulia. Volvemos a hablar de la Mezquita Catedral porque hay distintos temas en torno a nuestra Mezquita Catedral que vuelven a ser noticia. Y tú aquí estás en representación de la plataforma Mezquita Catedral para hablar de ellos. ¿Cómo ha sido el verano que te ibas? Yo recuerdo además que hablaba contigo un poquito antes de irnos de vacaciones y se presentaba un verano tranquilo, pero sin embargo ha habido actividad, ¿eh? Sí, ha habido mucha actividad. Precisamente cuando llegué en el mes de agosto, pues me encontré con que estaba en las puertas de que el Ayuntamiento y el Cabildo de la Catedral de Córdoba pues firmasen un acuerdo para continuar con la visita guiada nocturna de la mezquita, ¿no? Y bueno, pues ahí hubo hay su polémica al respecto, ¿no? Porque la plataforma siempre ahí no ha estado de acuerdo en el guión de cómo se estableció ese espectáculo nocturno. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que ese espectáculo nocturno en concreto, que era de entrada, es un planteamiento muy bueno y muy positivo para la ciudad de Córdoba. Eso no hay que olvidarlo y es el punto número uno, ¿no? Córdoba necesita, justamente lo hemos estado hablando, ¿no?, esa promoción turística y que ofrezca tiempos, espacios para que el turista y el visitante pueda estar aquí el máximo tiempo posible, porque Córdoba tiene, bueno, 4 patrimonios de la humanidad por falta de uno, por lo tanto es una de las ciudades más ricas a nivel patrimonial del mundo, ¿no? Por lo tanto, eso era evidente, que la mezquita tuviese ese espectáculo nocturno. El tema es cómo se ha ido haciendo. Mira, el tema se plantea en el año 2006 con unos fondos públicos que hay ahí para poder montar el espectáculo nocturno, ¿no? Hay en un principio un acuerdo entre Cabildo y el municipio, el Ayuntamiento de Córdoba, entonces estaba gobernado por Rosa Aguilar. Pero cuando se manda a realizar este audiovisual, ve el Cabildo y el obispo de Córdoba en aquel momento que no les gusta, porque según ellos pues no recoge el componente religioso que debería de desarrollar. Cosa que no tendría sentido. ¿Por qué? Porque la visita nocturna del monumento tiene que recoger criterios históricos, criterios artísticos, criterios culturales, pero no religiosos. O sea, la gente viene aquí a la mezquita a verla como tal, no para que tenga una catequesis o para que le expliquen la historia de las religiones, ni mucho menos, y menos la católica en concreto, ¿no? Eso no tiene sentido ninguno. Por lo tanto, al final se impuso el criterio del Cabildo y hasta el año 2010 no se pudo firmar el convenio entre Ayuntamiento y Cabildo, con el problema de que ya había impuesto su criterio, el guión que tenía una base científica, técnica, adecuada para enseñar la mezquita por la noche, al final fue sustituido por un guión realizado por el Cabildo y con un acento principalmente de una materia y de un planteamiento religioso. Claro, y por otra parte, además, se tocaba otro punto interesante, que era el económico. En un principio lo que era la planificación económica, y lo iba a llevar el patronato, el entonces Patronato Municipal de Turismo, ahora el Instituto Municipal de Turismo, pero al final también recayó en el propio Cabildo. Por lo tanto, todo ese tipo de acuerdos que en un principio se tenían que haber planteado, al final no se hizo. ¿Qué pasa? Que nosotros, en una de tantas reivindicaciones que hemos hecho con el monumento, era un poco poner orden en esto, ¿no? Y decir, vamos a ver, por supuesto que hay que potenciar el guión y la visita nocturna, pero vamos a darle un guión histórico y cultural adecuado, científico y técnico, hecho por especialistas en la materia, y dejar el guión que tiene más bien unos planteamientos catequéticos, religiosos catequéticos, en vez de el que nosotros no planteamos, sino el que en un principio se planteó y es el que se tendría que haber ido desarrollando. Cuando ahora se ha revisado el acuerdo, pues volvimos a advertir que era el momento de revisar el guión y de que tuviese esos criterios, como te acabo de comentar. La sorpresa fue que no se ha hecho así, se ha hecho un acuerdo en el que se mantiene el guión tal como está. Entonces, pues claro, no hemos vuelto a denunciar esta situación. Del Ayuntamiento dicen que bueno, que era una pena porque se podía haber perdido, pero no es que se tenía que haber perdido, era revisar el guión para que
sus planteamientos respondiesen a unos criterios, pues evidentemente científicos, que dieran respuesta a nuestros visitantes que vienen a ver la mezquita, como he dicho anteriormente. Ay, Miguel, es que llevamos hablando tanto tiempo de esto que, claro, yo creo que la mayoría de personas, al igual que yo, se plantean qué pasos se pueden seguir y qué solución hay para todo esto, por lo menos para que, no sé si ambas partes pueden quedar contentas o no, pero claro, al fin y al cabo lo que queremos todos es poder disfrutar, ¿no?, de nuestra mezquita, claro, porque es un baluarte que tenemos en Córdoba. Es lo más grande que tenemos en Córdoba, es el gran monumento patrimonial arábigo-andalusí que tenemos en el mundo, y por consiguiente la mezquita catedral lo que necesita es que haya un plan director, que es lo que también venimos pidiendo. Un plan director, que quiere decir pues una normativa que la dirige y controle cuál va a ser su funcionamiento en cualquier área, área cultural, área artística, área de mantenimiento. Precisamente una de las cosas que también hemos pedido a la Junta de Andalucía, y es que tenga, porque la mezquita, curiosamente, un monumento con la importancia que tiene, no ha tenido un plan director, no ha tenido una normativa que obligue a seguir unas pautas a la hora de cualquier actividad que se haga en el monumento. Bien, estamos en ello también. La solución sería que se implantase. Ahora mismo la Dirección General del Patrimonio de la Junta de Andalucía está en ello, está elaborando un plan director. Precisamente dentro de pocos días el director general quiere venir a Córdoba y explicarnos cómo va ese proceso del plan director, y lo que nosotros pedimos es que sea un plan director en el que esté formado por personas de bagaje científico y técnico, que sean los que crean ese marco legislativo para decir, oye, qué tipo de exposiciones se van a hacer en el monumento, qué tipo de actividades se van a hacer en el monumento, qué tipo de actos, qué tipo de intervenciones, qué tipo de mantenimiento, de qué manera, todo lo que es el funcionamiento de un gran monumento. Imagínate que el mismo, ¿qué te diría yo?, el Coliseo de Roma no tuviera un plan director, la misma Alhambra no tuviera un plan director. Ahora se está hablando de Medina Sahara. ¿Y cómo se concibe eso aquí en Córdoba y concretamente en la Mezquita Catedral? Bueno, en primer lugar hace falta un acuerdo, evidentemente, por las partes de los que hacen uso del monumento, porque evidentemente la mezquita engloba a la Catedral de Córdoba. ¿Cómo hay que hacer eso? Pues sentarse las administraciones, que cada administración asuma su responsabilidad, sobre todo aquí la que tiene la máxima responsabilidad en el tema patrimonial en Andalucía es la Junta, la Consejería de Cultura, y también evidentemente en ese plan director tienen que intervenir el Cabildo. ¿Por qué? Porque el Cabildo es el responsable de la liturgia, porque es el responsable del mantenimiento de lo que es la catedral como tal. Pero claro, la catedral tiene su espacio concreto y su uso concreto, por lo tanto, en esa, llamémosle, coordinación por la administración pública, por la parte privada que es el Cabildo, etcétera, cada parte tendrá que llevar su responsabilidad, sea la litúrgica, sea la cultural, sea la turística, y llegar a consensos y acuerdos desde ese marco normativo elaborado con criterios científicos y técnicos, que son los que indiquen por dónde tiene que dirigirse el monumento. Por ejemplo, te voy a poner un caso concreto. Ahora se ha anunciado que se va a hacer una exposición sobre Ignacio de Loyola. Me parece muy bien que en Córdoba se conozca la obra de Ignacio de Loyola y se conozca, pues, una de las grandes órdenes de la Iglesia Católica, como es la Orden de los Jesuitas. Pero esa exposición, ¿qué pinta en la mezquita de Córdoba? En Córdoba no hay sitios, no hay espacios para hacer esa exposición. ¿Por qué se hace en la mezquita? La mezquita no tiene que recoger ese tipo de exposiciones religiosas. La mezquita es un monumento de ámbito internacional que tiene que estar al servicio de la cultura, al servicio de los que nos visitan, al servicio de los propios cordobeses, pero no estar continuamente recogiendo exposiciones de ámbito religioso. Para eso hay, te vuelvo a repetir, tendrá Córdoba iglesias, tendrá Córdoba iglesias en el centro, iglesias magníficas para hacer ese tipo de exposiciones. ¿Por qué se tiene que hacer en la mezquita? Y ese es uno de los problemas que nosotros estamos viendo, ¿no? El mal uso del monumento con fines fundamentalmente religiosos, cuando por otra parte, el mayor tiempo del monumento se dedica a la explotación turística. Explotación turística de todo el dinero que llega a las arcas de esa explotación, la recoge el Cabildo, que puede suponer 18 millones de euros. Pues en todo eso hay que poner orden también, incluso en el tema económico y financiero.
con la máxima transparencia. ¿A dónde va ese dinero? Sí. ¿En qué se invierte ese dinero? ¿En qué repercute en el monumento ese dinero? Pues todo ese tipo de cosas. Sí, Amparo, habrá que ir poniendo, y el plan director es importante para todo eso, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso sobre este tema en concreto, sobre el plan director? Porque ya hemos hablado del tema anterior que también lo hemos tratado contigo, hablando ahora del plan director. ¿Cuál es el siguiente paso o cómo vais a trabajar vosotros? Bueno, ahora cuando nos reunamos y nos informe el director general de los pasos que se han ido dando, nosotros también le plantearemos un poco en función de lo que nos digan, no lo sabemos en este momento, pues por dónde irá el trabajo. Cuando nos lo comente, pues le diremos también nuestras preocupaciones y planteamientos, que es lo que te acabo de comentar. Lo suyo es que se apruebe el plan director y que sea un plan director que se lleve a cabo. Y además que ese plan director posibilite pues una administración conjunta del monumento, como acabo de decir, tipo patronato o con la figura que estudies más conveniente, ¿no? ¿Para qué? Pues para que el monumento se rija con esos criterios, evidentemente. Por lo tanto, que el plan director se llegue a efecto. Esperemos que incluso ahora que tenemos elecciones a la vista, ojalá ese plan director se pueda cerrar para que ahora el proceso de elecciones no afecte a este trabajo que se está llevando a cabo, evidentemente. Y después, otro tema importante que tenemos ahora encima de la mesa es el tema de las inmatriculaciones. Precisamente, posiblemente esta semana o como tarde la próxima, el Ayuntamiento va a hacer al público la investigación de la comisión, que lo que pretende es que demostrar públicamente que la inmatriculación fue un acto totalmente anticonstitucional, un acto que no tiene lugar en un Estado democrático como el nuestro, porque es un privilegio antiguo que la Iglesia tenía en la época franquista y que por consiguiente no tiene lugar. Entonces lo que no puede ser es que un bien de dominio público como es la mezquita fuese inmatriculada. Entonces ahora el Ayuntamiento, la comisión que ha formado el Ayuntamiento, va a dar una serie de pautas pues para demostrar que esa inmatriculación no tiene ninguna validez y que hay que recurrirla. Claro, sobre ese también habría que hablar mucho. ¿Quién la va a recurrir? El Ayuntamiento podría hacerlo, pero aquí, ahora que se está hablando de inmatriculaciones a nivel de Estado y que se va a hacer también la lista se va a hacer pública de todas las inmatriculaciones que ha hecho la Iglesia en todo el Estado español, en el que la mezquita es como la punta de Elizabeth. Pues, ¿qué va a hacer el Estado ahora con eso? Si lo va a recurrir, ¿de qué manera? ¿Qué normativa va a desarrollar? Etcétera, ¿no? Entonces tenemos pues mucho trabajo para poner en orden tanto desorden que ha habido, ¿no? A nivel de mantenimiento, a nivel de actividades, a nivel incluso de titularidad pública, cómo se ha intentado usurpar a través de la inmatriculación. Y una serie de cosas que evidentemente no favorecen para nada a un monumento como la mezquita de Córdoba, que tenemos que cuidar mucho. Y repito, una mezquita en la que no se discute su uso religioso, evidentemente, pero que tiene que estar en el sitio que le corresponda y no pretender que ese uso religioso controle lo que es el ámbito del monumento de los más importantes del mundo, ¿no? Sin duda alguna. Miguel, ha llegado septiembre y ha llegado con muchísima fuerza para vosotros, con mucho trabajo por delante, con muchas reivindicaciones y bueno, pues con muchas cosas que hacer. Sí, la verdad que sí. No paramos, ya te digo, entre los medios de comunicación, las reuniones que tenemos con diferentes administraciones, el tema que nos lleva a nivel de Estado, como el tema de inmatriculaciones, etcétera, hace que tengamos que tener las pilas puestas sí o sí por el bien de nuestro patrimonio, que es el patrimonio de nuestra gente de Córdoba, de nuestra gente de Andalucía y del resto del Estado, evidentemente, ¿no? Claro, es trabajar en pro también de los propios cordobeses, porque muchas veces pensamos en la mezquita y pensamos más en el turismo. Sin embargo, es algo nuestro. No sé si vosotros como plataforma notáis que realmente es algo que deberíamos valorar mucho más de lo que valoramos, porque no es para el turismo, es que es para nosotros. Claro. Es que es nuestro, es que es de Córdoba. Eso es una de las cosas básicas que siempre la plataforma ha tenido claro. La mezquita no es que solamente sea nuestra, es que es nuestra seña de identidad. Es nuestra imagen. Es nuestro código genético. O sea, en nuestra mezquita está el código genético de Córdoba y por consiguiente es el edificio que habla abiertamente de lo que fuimos y de lo que somos. Es un edificio extraordinario en el que es donde la interculturalidad, la interreligiosidad, toda la mezcla de arquitectura, desde la gran base de la arquitectura califal, que fue ese gran monumento que se construye a partir del siglo VIII. Por lo tanto,
las cordobesas y los cordobeses tienen que estar orgullosos, ya no solamente porque tenemos uno de los monumentos más impresionantes, sino porque además es nuestra sangre, nuestra alma, nuestro código genético. No se puede entender Córdoba sin la mezquita y la mezquita sin Córdoba. Es el anverso y el reverso de la moneda. Decir Córdoba es decir mezquita y decir mezquita es decir Córdoba. Esa es la esencia fundamental. Y por consiguiente, al mismo tiempo, nos tenemos que sentir orgullosos de poderle demostrar al mundo nuestro rico patrimonio. Es cuando uno llega a casa de alguien y esa persona le explica con todo su cariño lo más grande de su casa, porque es lo que ha heredado de su abuelo, de su bisabuelo, de su tatarabuela, de toda su generación. Esa es la mezquita. La mezquita es el resultado de todas nuestras generaciones que nos han antecedido y que por consiguiente te pertenece a ti, me pertenece a mí, a toda nuestra gente, por encima de cualquier institución privada, religiosa o incluso política. ¿Se prevé algún acuerdo sobre alguno de los temas que hemos tratado hoy contigo en esta entrevista? Bueno, a corto plazo, quiero decir. A corto plazo. Bueno, si hubiera un plan director, ahí el plan director tendría que estar asumido, evidentemente. El Cabildo tiene que dialogar obligatoriamente para que el plan director se haga una realidad. Y se haga una realidad bajo unos criterios, no de unos intereses particulares, sino de unos intereses de la comunidad, evidentemente, en el que lo que hay que tener más en cuenta es los contenidos históricos, artísticos y culturales, por encima, vuelvo a repetir, de cualquier interés religioso que pueda tener en concreto el monumento. Por lo tanto, el plan director sería un paso fundamental para la mezquita de Córdoba, porque eso evitaría además problemas que hemos tenido, por ejemplo, que llegue un obispo y decida quitarle el nombre al monumento. Y de la noche a la mañana el monumento, en vez de llamarse mezquita, pues se le llame Catedral de Córdoba. Mire usted, ya hubo un acuerdo en el ayuntamiento en el que la denominación oficial era mezquita-catedral. Mezquita-catedral. No puede estar sujeto al arbitrio de ningún obispo. Ya porque esté dispuesto a llamarle mezquita o a llamarle catedral, mire usted tiene que respetar los nombres, usted tiene que respetar la cultura, usted tiene que respetar la historia. Lo que usted no puede hacer es tergiversar la historia, tergiversar la cultura en pro de unos beneficios que yo tampoco, como cristiano que también soy, lo puedo entender. No sé yo qué tipo de beneficios pueden ellos buscar en este sentido. ¿Ideológicos? ¿Tergiversando la historia? ¿Económicos? Sí, lo puedo entender, pero esos beneficios económicos tendrían que ser con transparencia y con claridad, para que todo el mundo sepa dónde va ese dinero. ¿Otros intereses? Bueno, los intereses fundamentalmente tienen que ser para el pueblo de Córdoba, porque la mezquita es del pueblo de Córdoba. Y la mezquita, además de ser del pueblo de Córdoba, tendrá uso religioso, uso turístico, uso cultural, pero lo que no puede ser es que una institución privada se haya adueñado y organice cómo tiene que funcionar el día a día de nuestro principal monumento, ¿no? Entonces ahí sí tenemos un paso importante que desarrollar. Hay otro de ámbito estatal, como es el tema de la inmatriculación. Ahí tiene que haber una normativa que solucione este gran escándalo inmobiliario que ha supuesto que más de 40.000 bienes públicos estén en manos de la Iglesia. Eso en ningún país del mundo ha ocurrido, nada más que en España. Todo eso hay que ordenarlo, todo eso no se puede permitir, y ahí el Congreso de los Diputados tendrá que poner orden, tendrá que generar una normativa, tendrá que buscar una respuesta globalizadora a todo este desbarajuste que ha habido. La mezquita está dentro de ese desbarajuste también a nivel de titularidad pública, ¿no? También habrá que responder a eso. Por lo tanto, habrá cosas a corto plazo, a ver lo que dice la comisión del ayuntamiento, habrá cosas a medio plazo, a ver el plan director cuando comienza a funcionar, que realmente ponga orden en todo este caos que venimos denunciando, y a largo plazo, ojalá sea el menos posible del largo, bueno, pues a ver si el Estado es capaz de poner orden en esto y que todos los bienes de dominio público pues sean de la comunidad sin ningún tipo de duda.
Con eso nos vamos a quedar, Miguel. Me gusta mucho escucharte hablar, que lo sepas. Ya, porque pues, además me sacas de algunas dudas. Muchas gracias, Amparo. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por iniciar también este curso, donde el trabajo, yo sé que a la plataforma no le va a faltar. No, se prevé. Estamos. Aquí nos seguiremos viendo mientras Efectivamente. tan a gusto en esta casa. Muchísimas gracias, es la tuya. Gracias de Muchas verdad por gracias. acompañarnos, Miguel. Venga, gracias.